¿Acaso la inteligencia es propia de nuestro planeta? Mi nombre es Gabriel. Mi nombre es Germán y el día de hoy descubriremos si existe vida inteligente en el universo. ¡Vamos a ello! La vida extraterrestre es un tema emocionante y claramente controversial. No es nuestro objetivo causar conmoción, ni ponernos del lado de uno o de otro. Simplemente te presentaremos información científica, comprobable o estadística, para que seas tú quien saque sus propias conclusiones. El universo es exageradamente grande, apenas estamos comprendiendo los elementos que en él habitan, y aunque no sepamos muchas cosas de él, lo que sí es seguro es que la inquietud humana es infinita. Nos cuestionamos todo hasta llegar a la verdad. Y esta es una de las preguntas que nos reúne el día de hoy. ¿Existe vida fuera de nuestro planeta? Y si es así, ¿los científicos pueden probar que existe? No vayas a pensar que los científicos rechazan todos estos postulados de vida extraterrestre. Permíteme contarte que el 1 de noviembre de 1961, en un observatorio en Green Bank, Washington, se reunieron 12 de los más grandes científicos de la época. Entre ellos 3 premios Nobel y un joven Carl Sagan, el científico estadounidense más reconocido de la década de 1980 y principio de los 90. Su libro, Una vida en el cosmos, pasó por más de 70 semanas en la lista de los más vendidos. Todas estas mentes brillantes se reunieron para determinar las perspectivas concretas de hallar vida inteligente fuera de la Tierra. Uno de los organizadores del evento, el radioastrónomo Frank Drake, presentó una fórmula para identificar los factores que influyen en la probabilidad de detectar rastros de otras civilizaciones en nuestra galaxia. Y aquí te la presentamos. A esta fórmula se la conoce como la ecuación de Drake, y es considerada la segunda ecuación más famosa del mundo, después de la teoría de la relatividad de Einstein. De hecho, esta fórmula no tiene solución, tan solo plantea los parámetros a utilizar en la búsqueda de vida inteligente, como el número de planetas apropiados para la vida, en cuántos de ellos se podría generar vida, y de estos en cuántos se podría desarrollar la inteligencia, y es así como sucesivamente la probabilidad se va haciendo más baja con cada variable. En 2020, investigadores de la Universidad de Nottingham en Inglaterra realizaron un nuevo cálculo de posibles civilizaciones inteligentes basados en la ecuación de Drake, pero esta vez consiguieron un resultado final. En esta se concluye que podrían haber más de 36 civilizaciones activas únicamente en nuestra galaxia, pero según el modelo, la más cercana se encontraría a unos 1030 años luz de distancia, por lo que, si hubiera emitido algún tipo de señal hacia nuestro planeta en la época de Cristo, la señal nos llegaría dentro de 40 años. 36 civilizaciones activas tan solo en nuestra Vía Láctea. ¿Te parecen muchas o acaso muy pocas? Esto aún no termina, sigamos investigando. Un equipo internacional de astrónomos, entre ellos miembros de la NASA y del Instituto SETI, mencionan que en la fórmula de Drake no se toman en cuenta las formas de vida adaptadas a condiciones extremas. Eso quiere decir que únicamente se toman en cuenta las condiciones terrestres como aptas para la vida. Esto es porque es el único lugar en el que sabemos que se desarrolló la vida, pero si descubriéramos algún tipo de vida en Marte, Júpiter, Saturno o cualquier otro planeta, eso lo cambiaría todo, ya que sabríamos que la vida es común en el universo y que puede adaptarse a las condiciones más extremas y llegar a florecer. De hecho, ya tenemos una denominación para estas especies, se llaman extremófilos, y hacen referencia a aquellos microorganismos que pueden llegar a vivir en condiciones extremas, ya sea dentro del hielo, en volcanes, desiertos, dentro de la roca fundida e inclusive en el espacio. El que la vida en un planeta no se encuentre hecha a base de carbono tampoco debería sorprendernos tanto, no es imposible, ya que en la naturaleza existen enlaces muy similares al carbono, como por ejemplo el germanio, el estaño o inclusive el plomo, todos ellos ubicados en el grupo 14 de la tabla periódica, sin olvidarse del silicio, componente principal en la generación de procesadores, hormigón, fertilizantes, cerámicas, ladrillos o aleaciones. Si lo piensas bien, nuestro planeta se generó en el espacio, reuniendo gases, metales y elementos naturales que permitieron la generación de vida a base de carbono. Inclusive, la vida pudo florecer en la Tierra respirando oxígeno, uno de los oxidantes más corrosivos que existen en metales férricos.
Es curioso cómo uno de los elementos que permitió la vida en el planeta también es la que nos quitan, ya que no olvides que el carbono, el hidrógeno y nuestras células también se oxidan, y es por ello que envejecemos y morimos. Así que el pensar en especies basadas en un elemento distinto al nuestro es totalmente comprensible, lo que añade una variable positiva a la ecuación de Drake, haciendo matemáticamente posible la vida en otros planetas. Pero si están allá afuera, ¿por qué no los hemos visto? Parafraseando a Carl Sagan, uno de mis investigadores favoritos, en términos de exploración y descubrimientos, apenas nos hemos sumergido a la profundidad de los tobillos en el infinito océano del cosmos. El universo es inmenso. Para que te des una idea, hace más de 30 años lanzamos una nave al espacio y aún no consiguen ni siquiera salir de nuestro sistema solar. Si existen civilizaciones inteligentes igual o menos avanzadas que nosotros, sería prácticamente imposible conocer de su existencia. Sería mucho más probable que nos descubrieran civilizaciones inteligentes más avanzadas tecnológicamente, aquellas que puedan movilizarse a voluntad por la inmensidad del espacio. Para el SETI es mucho más probable que se den uno de estos dos panoramas. El primero, en el que aprendemos de ellos y encontramos un camino de armonía a través de la ciencia y la razón. El segundo, en el que ellos nos imponen su cultura y nos dictan las reglas de juego. Aunque si la agresividad y la violencia son un factor determinante en la supervivencia de las especies, es muy probable que tanto ellos como nosotros terminaríamos aniquilando a nuestra propia especie, sin haber tenido un verdadero acercamiento con otra civilización. O inclusive, puede darse el caso en el que creamos seres que sobrepasen el límite de la singularidad y deciden que ya no somos tan importantes. Lo peor de todo esto es que la aniquilación de nuestra propia especie parece ser la teoría más probable. Coméntanos, ¿qué piensas tú? ¿Estamos solos en el universo? ¿O es acaso que todavía no estamos preparados para conocerlos? Esta es una bonita reflexión que te dará algo más en lo que pensar. Chao, chao.